Muy buenos días a todos nuestros amigos en Estudio Bíblico Devocional, el tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Para todos aquellos hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV desde Suecia en Estocolmo, un abrazo para todos ustedes, bendiciones, buenas tardes, y para nuestros amigos en radiogénesis.tv, saludo cordial. Muy bien, pues muchas inquietudes, muchas preguntas y por supuesto todas las respuestas única y exclusivamente aquí, en el libro de instrucciones, en el manual de vida. Vamos en el capítulo 14, verso 26, y en este proceso recordemos que estamos hablando precisamente de la salida del pueblo de Israel. El pueblo hebreo van al desierto y nos encontramos frente a las circunstancias del Mar Rojo. Acompáñenme por favor al capítulo 27. Entonces, vamos al verso 26, puntualmente donde quedamos en nuestro último día. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, entrando en ellos en el mar, y no quedó, por favor subraye, y no quedó de ellos ni uno. Aquí hay una pregunta interesante, no quedó de ellos ni uno. La pregunta es, ¿murió el faraón? Ese será nuestro tema de tarea para este fin de semana. Necesitamos ir a la historia, escudriñar la palabra. Por favor, busque usted en todo lo posible a través de los textos, los midrash, las enseñanzas, y veamos la respuesta juntos. Estoy trabajando en esta respuesta. Porque cuando vemos la película de los 10 mandamientos, esa película tan típica de tantos años, en la película se nos muestra una escena en la que evidentemente los ejércitos avanzan sobre esa persecución al pueblo hebreo. Finalmente, cuando las aguas se cierran o retornan a su lugar, todo el ejército queda sucumbido en estas aguas, pero sin embargo la película nos muestra que Faraón queda con vida. Esa es la versión de la película. El texto bíblico dice que no quedó de ellos ni uno. Observen que aquí no dice y el faraón se salvó. Entonces la pregunta es, para que veamos qué nos dice la película y qué nos dicen los textos, esa es nuestra tarea. Vamos a investigar puntualmente este punto tan importante y establezcamos si Faraón permaneció o no con vida. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y aquí aparece entonces en nuestro capítulo 15, este capítulo 15, por favor, tarea, usted léalo en detenimiento, con absoluto detenimiento y discernimiento en casa. Dice el capítulo 15, cántico de Moisés y de María. Podríamos hacer allí una segunda apreciación. Por favor, lea con detenimiento el capítulo 15, porque cuando nos habla del cántico de Moisés, nos está indicando que Moisés había preparado este cántico, y vemos cómo entonces Moisés y los hijos de Israel empezaron a entonar este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha manifestado grandemente, echó a la mar caballo y jinete. Jehová es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es el día de Dios, este es el día de Hashem, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aquí vemos esa alabanza, exaltar el nombre de Dios. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre.
echó a la mar, usted lo ha cantado, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Echó a la mar a quien los perseguía. Muy bien, vamos a leer todo el cántico de Moisés y quiero que por favor observen entre el cántico de Moisés y luego cuando vayan al verso 20 y veamos el cántico de María, porque observen que el capítulo 15 nos dice el cántico de Moisés y de María. ¿Cuál es la diferencia entre las notas, los escritos, las frases de la primera sección del texto de cántico en capítulo 15 y luego qué pasa en el verso 20? Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Muy bien, avancemos al verso 22 en el capítulo 15. Aquí se sucede un evento extraordinariamente importante. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Observen que viene del capítulo 15 en su primera parte nos habla que una vez pasan el Mar Rojo, una vez el mar devora todo el ejército del faraón, inmediatamente se produce este cántico de alegría, de gozo. Este cántico cumple básicamente 3 requisitos. El primero es: por fin se cumple la promesa de salir de la tierra de esclavitud, de la tierra de los egipcios, de la tierra del faraón. Se cumple la promesa que Dios había dado ya a Abraham, a Isaac y a Jacob. Número 1, en este caso nosotros vemos ahora que hay liberación de esa persecución, de esa opresión, de esa esclavitud. Y finalmente vemos que ahora se produce la entrada a la tierra, hacia lo que es ahora la libertad, la redención. Por favor, tenga muy presente esta palabra, redención, y ahora se produce lo que es pasar, repito, a esa tierra de promesa. Recordemos que en las primeras secciones con Abraham, Isaac y Jacob vimos a quién, al Dios de promesas. Recordemos a ese Dios de promesas. Y ahora en este punto encontramos al Dios que efectivamente cumple las promesas, al Dios Todopoderoso. Pero a partir del verso 22 viene una segunda parte muy interesante. Moisés hace que el pueblo de Israel partan, a 3 días de camino se encuentran con que no hay agua. Y en este punto nos encontramos con un elemento llamado Mara, y llegaron a Mara, una ciudad llamada Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, Mara que significa o representa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Acaban de ver la obra maravillosa, sobrenatural, de lo que Dios puede hacer con aquellos enemigos que nos persiguen. Frente a las imposibilidades, humanamente hablando, un mar frente a ellos, montañas a lado y lado, y además de ello la persecución de un ejército poderoso, por lo menos en lo que quedaba del ejército de Faraón, sin igual. Asimismo seguían siendo poderosos, que venían con toda la intención de arrasar a este pueblo. Y frente a la imposibilidad humana, frente a las puertas cerradas, frente a ninguna posibilidad de avanzar, entonces se produce ese momento tan extraordinario. ¿Cuál es? ¿Cuál ha sido y cuál continúa siendo en nuestra vida hoy? Abrir un mar, separar esas aguas, colocarlas como muro de contención y permitir que todo su pueblo escogido, su pueblo amado, su primogénito, pueda pasar en seco a través de esta circunstancia. Y entonces viene el cántico. Esto nos está mostrando cómo cuando nosotros pasamos por los momentos buenos, agradables, pues pareciera ser que nos es muy fácil adorar, levantar las manos, incluso danzar.
Estoy recordando en este preciso momento cuando por primera vez visitaba una congregación en mi país. Estoy hablando de la razón, el entendimiento y la capacidad del hombre humanamente hablando. Y cuando visité por primera vez aquel precioso lugar a donde Dios nos llevó, en aquella congregación, veía a los varones, particularmente a los hombres, cómo danzaban, cómo levantaban sus manos y cómo danzaban. Y mi pensamiento en aquel entonces era, wow, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que estos hombres estén danzando aquí? Están locos. ¿Cómo es que les lavan el cerebro? Cuán grande y atrevida es la ignorancia, ¿verdad, hermanos? Terriblemente. Pero, ¿cuál es mi sorpresa cuando a muy pocos días después era uno de esos locos que levantaba mis manos y danzaba porque había tanto gozo en mi corazón que ahora podía entender que cuando nosotros pasamos por estos momentos de gozo, de alegría, de la emuná, ese momento sobrenatural, cuando todas las cosas salen para bien, entonces tenemos tanto gozo en el corazón que podemos danzar y adorar y exaltar al Dios Todopoderoso. Sin embargo, apenas han pasado 3 días y ante la imposibilidad de tomar agua, de no haber el agua fresca, limpia, se encuentran con un agua amarga. Y entonces lo primero que el pueblo que ha visto la mano de Dios, ahora lo primero que hacen es que, dice puntualmente el texto, murmurar contra su líder. Todo el pueblo se levanta en murmuración. ¿Y qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Yahweh le mostró un árbol. Observe por favor, subraya aquí la expresión o el escrito, un árbol. ¿Por qué un árbol? Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Por favor, preste mucha atención al texto del capítulo 15, verso 25, porque aquí hay algo bien profundo que necesitamos tener en claridad absolutamente en nuestros corazones. Saben, venimos tratando junto con mi esposa en los temas que estamos presentando para todos nuestros hermanos a través de internet y de los medios. Venimos hablando de la importancia de enseñar. Observen que si nos detenemos por un momento y vemos la vida del Maestro, del Mesías, de Yeshua, nos daremos cuenta que él no era un predicador. La palabra de predicación es una palabra que viene a partir de los griegos. Los griegos eran elocuentes. Recuerden que los griegos trabajaban en el concepto del estudio, la academia, la filosofía. Por lo tanto, eran elocuentes, eran expositores, eran conferencistas, además motivacionales, extraordinarios, políticos, filósofos, estudiosos. Pero todo esto era lo contrario a lo que el maestro, su nombre lo indica, el maestro hacía. ¿El que hacía? Enseñaba. Dice la palabra que se sentaba en la roca, se sentaba en la arena, se sentaba en la montaña, se sentaba en la barca y a las orillas del río y enseñaba. Cuán importante es para el creyente, y tal vez tú puedes llevar 10, 20 años o más en la vida de una congregación y has escuchado predicaciones y predicaciones y predicaciones, muy buenas predicaciones, pero de todas aquellas predicaciones, si miras cuántas de ellas has podido aplicar en tu vida diaria, en tu vida personal, en tu entorno, en tu familia, te darás cuenta que la gran mayoría de predicaciones han sido muy buenas, pero no han tenido un resultado de enseñanza. Por eso aquí es tan importante enseñar, y lo que estamos haciendo en Estudio Bíblico es enseñar. Y yo veo el resultado, ustedes me envían testimonios y me comparten y me dicen, wow, cuánto estamos aprendiendo, nunca había visto esto en tantos años, y aunque el tiempo es muy corto, estamos logrando un avance extraordinario. Vemos cómo aquí nos habla de un árbol, y este árbol, ¿qué tipifica? A ver en qué momento tú has escuchado la palabra árbol ya anteriormente. Recuerden, en Génesis, en Bereshit, vimos que el hombre en el Adán, en el huerto del Edén, en el huerto de Edén, que significa disfrute, estuvo frente al árbol de la vida y al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora aquí vemos que Moisés clama a Yahweh y le dice que hay un árbol.
dígalo conmigo, un árbol, dígalo conmigo, la palabra. Ese árbol representa precisamente lo que va a venir a continuación, que es la Torá. ¿Qué es la Torá? Recuerden que la traducción griega tradujo Torá como ley. Y esto es extremadamente importante porque cuando veamos en el Nuevo Testamento la palabra ley la asociamos con Torá, así nos la transcribieron, así fue traducida. Pero la palabra Torá propiamente indica instrucción, manual de vida, indica árbol de vida. Aquí está el pueblo de Israel frente a un árbol, frente a una circunstancia de aguas amargas. ¿Por qué aguas amargas? Porque es lo que el mundo ofrece, las aguas amargas que no podemos beber. Pero Dios da una orden a Moisés para que justo ese árbol sea colocado en aquellas aguas y dijo: si oyeres atentamente mi voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, por favor subraye, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador, el Dios Rafa, Dios sanador. Observen que aquí por primera vez se nos enfrenta la circunstancia de murmuración, de queja, de lamentación. Este pueblo venía con una mentalidad de esclavo. Este pueblo venía con una mentalidad de ladrillero. Este pueblo venía aún quejándose de todo lo que habían dejado allí en Egipto. Sus pertenencias, sus ciertas comodidades en medio de la esclavitud, su mente, su pensamiento. Ahora Dios está transformando la vida de este pueblo hebreo y los lleva y los cruza a través de un imposible para el hombre, precisamente con la intención de que su mente, su actitud, su pensamiento cambie y se conforme a una palabra de fe. No una fe racional, no una fe de entendimiento humano, no una fe de lógica, no una fe griega. Usted sabe cuál es la fe griega, ¿verdad? La fe griega es la razón, el entendimiento, es decir, que todo lo que soltamos cae por la ley de la gravedad. No. Aquí Dios está llevando a este pueblo hebreo a tener un pensamiento de fe en emuná. ¿Qué es la emuná? Es la fe sobrenatural. Es la fe que ve lo que no se ve. Es la fe que escucha lo que no podemos oír. Es la fe de los imposibles. ¿Habrá algo imposible para Dios? Todas las cosas en Dios son posibles. No en la lógica, repito, no en el entendimiento, no en el razonamiento, sino en el poder de la palabra. Y entonces, por primera vez en este texto, en el verso 25, dice: y allí les dio Dios estatutos y ordenanzas. Estos estatutos y ordenanzas son como el preámbulo de lo que va a venir al momento de que ahora se entregue de manera oficial las ordenanzas, los mandamientos y por supuesto el pueblo de Israel reciba ahora la gloriosa palabra de la Torá. Y dice la palabra, y lo quiero repetir, verso 26, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, porque hasta este momento teníamos lo que era la ley noáhica, los 7 preceptos de Noé. Ya hemos mencionado sobre esto, pero ahora aquí nos habla de mandamientos y esos mandamientos ya los vamos a ver un poco más adelante. En el proceso de este pueblo de Israel aparecerá el tiempo de los mandamientos y guardares todos sus estatutos, y luego veremos entonces que aparecen 613 ordenanzas, 613 misbad, 613 estatutos que determinarán la vida del hombre en el poder de la palabra. 613, pastor, ¿de dónde sale ese número? Ya lo veremos un poco más adelante. Y dice, subráyelo por favor, ninguna, por favor subraye la palabra ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová tu sanador. Hashem, gloria a Dios aquí a esta palabra. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí hay algo extraordinariamente importante, porque vemos cómo nos habla de las 12 fuentes y de 70 palmeras. ¿Qué son estas 12 fuentes? Estas 12 fuentes tipifican, representan precisamente ahora a los 12 hijos de Jacob, es decir, las que serán las 12 tribus, las que conformarán ahora a todo el pueblo de Israel. Esto es lo que representan estas 12 fuentes. ¿Por qué dice que son fuentes de agua? Porque estas 12 tribus, estas 12 pueblos, estas 12 naciones ahora se convertirán en una fuente de agua. ¿Qué representa el agua? La palabra. Ahora ellos serán luz. Ahora ellos serán quienes envíen, lleven y testifiquen de la palabra. ¿A quién? A las 70 palmeras, es decir, a las 70 naciones que luego están conformadas en el mundo. Es decir, que ahora acamparon allí frente a estas aguas, esas 12 tribus que representan el agua, el Dios Todopoderoso, Elim, el Dios Todopoderoso, y nos conforma las naciones que recibirán esta palabra. Muy importante este texto. Y tenemos que avanzar. Por favor, lea en detenimiento en su casa el Salmo 92:12. Lea por favor Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Lea por favor Isaías capítulo 53, verso 4-5. Allí está escrito y determinado todo este proceso. Lea por favor el libro de Santiago en el capítulo 5, verso 15, que nos habla precisamente de lo que estamos compartiendo en esta mañana. No los voy a leer ahora en detenimiento porque nos va a tomar tiempo, pero quiero que usted por favor hágalo en casa. Lo voy a repetir. Libro de Jacobo capítulo 5 verso 15. Yo sé que usted ahora me va a preguntar, ¿qué libro de Jacobo? No lo conozco. Santiago capítulo 5 verso 15. Libro de Isaías capítulo 53. Libro de los Salmos capítulo 92 verso 12. Libro de Revelaciones o Apocalipsis en el capítulo 7, verso 9. Revelación, perdón, no con plural, no revelaciones, sino revelación. Capítulo 7, verso 9. Muy bien. Capítulo 16 en los minutos que nos quedan. Partió luego de Elim, que aquí Elim es Dios Todopoderoso, toda la congregación. Observen que siempre se refiere a Israel como toda, no como algunos. Es decir, no fueron algunos de las tribus partieron. Toda la congregación de los hijos de Israel. Usted sabe cuáles son los hijos de Israel, ¿verdad? Todos los que hemos mencionado, los 12. Ahora aquí no está José, ¿verdad? Ya todas las generaciones de los hijos ya han muerto. Aquí están los herederos y las generaciones siguientes de los hijos de Israel. Y todos salieron y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Dice a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Pero qué cosa tan lamentable que hasta los días que vivimos hoy, esta expresión murmurar sea el arma que Satanás utiliza en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida de los pueblos, las naciones, las comunidades, para destruir. La palabra murmuración viene de murmullo. Usted sabe qué es el murmullo, ¿verdad? Cuando hay una quebrada, un río, y usted se va acercando a la dirección de ese río, usted empieza a escuchar ese sonido del recorrido, el correr de las aguas o del agua. A eso se le llama murmullo. Entre más se acerca, más fuerte es el murmullo. El murmullo son los recorridos del agua. Y esa murmuración empieza en las congregaciones cuando a alguien se le ocurre decir: voy a contarle algo que no quiero que nadie sepa. Esto es un secreto aquí entre los dos. Es que ¿cómo le parece que me enteré por accidente, por casualidad,
verdad. Y empieza el murmullo, y ese murmullo empieza a hacer el recorrido como el río, y empieza a moverse y empieza a desplazarse hasta que se convierte en una creciente, y el murmullo creció y creció. Y aquí dice que toda la congregación de Israel, estamos hablando de miles de gentes, murmuraron contra Moisés y murmuraron contra Aarón, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indolencia! ¡Qué irreverencia! ¡Qué irrespeto encontramos aquí! Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Wow! Qué tremendo este texto, porque nos muestra el sentir, el corazón de un pueblo irreverente, de un pueblo que desconoce la grandeza y el poder de Dios. Ya Moisés les había dicho a este pueblo: no temáis, porque a este pueblo Egipto que hoy os persigue, no volveréis a verlos nunca jamás. Y el Señor te dice: todo aquel que te acusa, te persigue, te señala, te juzga, te ataca, te quiere matar, el Señor dice: no lo verás más, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ya el Dios Todopoderoso ha entregado estatutos y ha entregado ordenanzas. Y aquí hay una de esas ordenanzas y dice: yo enviaré el pan del cielo. Dígalo conmigo: el pan del cielo, la palabra. Y recogerán diariamente la porción necesaria y suficiente. Porque nosotros queremos a recopilar más y más y más, y quiero más y quiero más y quiero más. Aquí el Señor dice: vas a aprender a tener exclusivamente lo que necesitas y no más. Y en el sexto día prepararán, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué en el sexto día? Porque aquí ya va a venir el día de reposo. Aquí ya el Señor está preparando el camino para lo que ha de ser el tiempo del reposo, el tiempo del Shabbat, y les dice: en el sexto día recogeréis el doble, porque durante el tiempo de Shabbat, ese día no enviaré el maná, usted se va a provisionar un día antes. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Mira, no estás murmurando contra Moisés, no estás murmurando contra Aarón, no estás murmurando contra los hombres, estás quejándote, estás murmurando, estás criticando, estás juzgando, estás contradiciendo, nada más ni nada menos que al Dios Todopoderoso. No estás hablando ni juzgando a tu pastor, no estás hablando ni juzgando a tu congregación, estás hablando, juzgando, murmurando y criticando al Dios Todopoderoso. De tal manera, mis amados hermanos, vamos a dejarlo en este punto y en esta hora. Hemos llegado al capítulo 16, al verso 7, y en el verso 8 para cerrar. Y dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Llegamos hasta este punto, continuaremos la siguiente semana, mucho tema por tratar, algo maravilloso que Dios tiene para enseñarnos. Sé que esta semana hemos ido un poco lento, pero necesitábamos profundizar en estos detalles. Mis amados hermanos, tiempo de estudio bíblico devocional, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda.
un tiempo de fin de semana en bendición, en familia, en sus congregaciones. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.